En este video vamos a ir bosquejando los elementos que deberían incluir en el desarrollo de, en este caso, la pregunta número 1, que se refiere a cuál es el objeto de estudio de la psicología cognitiva y cuáles son los problemas que aborda. Entonces, bueno, vamos a hacer 3 diagramas. El primer diagrama va a ser relativo a lo que podríamos decir la conceptualización de la psicología cognitiva en relación a un objeto de estudio. Esto va a ser el primer diagrama. Bueno, entonces digamos lo siguiente. La psicología cognitiva es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio es la mente cognitiva. La mente cognitiva. Esto correspondería a lo que históricamente fue el nacimiento de la psicología cognitiva, íntimamente vinculada con el estudio de lo que antes hubiésemos llamado las funciones intelectuales de la mente, y que a partir del advenimiento de la psicología cognitiva se suele llamar la cognición, todo lo vinculado, todos aquellos aspectos psicológicos, estados, procesos, mecanismos y funciones vinculadas con el conocimiento, es decir, atención, percepción, memoria, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, decisión. Bien. También en esta línea que estamos intentando caracterizar a la psicología en cuanto a su objeto de estudio, podríamos decir que la psicología cognitiva se ocupa de estudiar de la mente cognitiva, sus estructuras, sus mecanismos y sus funciones. Entonces vamos a escribir acá, esto sería la mente, vamos a usar otro color para que quede más diferenciado. Entonces vamos a dibujar, para que se entienda como esquema, como idea, estructura. Bueno, tendría que ser la letra más chiquita. Vamos a poner abreviado estructura, etcétera. Bueno, acá vamos a poner el input para ir en consonancia con el lenguaje de la psicología cognitiva cuando emergió. Entonces, lo que le interesa a la psicología cognitiva es estudiar el conjunto de estructuras y los mecanismos
o procesos. Entonces yo acá hago una flechita que nos recuerda el repaso mental interno o el loop de repetición de la memoria de corto plazo, flechita entre una estructura y otra, flechita entre una estructura y otra, flechita en relación a un proceso que ocurre dentro de una estructura. Vamos acá a graficar una especie de feedback, es decir, una estructura 1 impacta sobre la 2 y a su vez a través de ese impacto hay un mecanismo de retroalimentación, etcétera, etcétera. Bueno, y por último vamos a invocar las funciones de la mente. Entonces podríamos decir que la psicología cognitiva tiene como objeto de estudio a la mente cognitiva, y estoy hablando de una concepción que se vincula más con cuando arrancó la psicología cognitiva. Entonces, estudia la mente cognitiva y lo que interesa saber es, y acá voy a poner algunas preguntas, ¿cómo está organizada la mente? Esta es una pregunta. Vamos a poner pregunta 1. Y la pregunta 2 es una pregunta importante, que es ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos que operan cuando funcionan? Entonces, la idea sería cómo, a partir de los inputs, estos inputs actúan a través de mecanismos sobre estructuras, que a través de mecanismos impactan sobre otras estructuras, etcétera, etcétera, y esto permite a la mente humana desarrollar las funciones. Ahora, ¿qué son las estructuras? ¿Qué son los mecanismos o procesos? ¿Qué son las funciones? Entonces vamos a poner acá estructuras, vamos a poner algunos ejemplos, estructuras, vamos a poner acá ejemplos de procesos o mecanismos, y acá vamos a poner funciones. Bien, entonces tenemos estructuras, procesos y funciones. Por ejemplo, una estructura es la memoria, una macroestructura, vamos a decirlo así. Estructura o sistema. Siempre recordemos, la idea es que las cosas ocurren en determinado lugar, en determinado sistema. Y lo que ocurre dentro de determinado sistema, estructura, son procesos o mecanismos. Entonces tenemos memoria y después sus variedades, memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, memoria operativa, etcétera, etcétera, memoria semántica, memoria episódica. Después también tenemos estructuras lingüísticas como LM, no es una marca de cigarrillos, sino léxico mental, una estructura lingüística. Después podemos invocar estructuras lógicas del pensamiento. Bueno, no importa, igual las vuelvo a repasar para que después, si lo quieren volver a ver, memoria de largo plazo, de corto plazo, operativa, memoria semántica, también podría ser memoria sensorial, el léxico mental, estructuras lógicas del pensamiento, estructuras transformacionales lingüísticas que permiten transformar las estructuras profundas del procesamiento lingüístico que nos permiten hilvanar oraciones, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Por un lado entonces tenemos estructuras, pero por otro lado tenemos algo así como mecanismos, por ejemplo, registrar. Son todas acciones. Registrar, retener, o sea, el almacén sensorial registra, el de corto plazo retiene,
hay una función que es categorizar, que eso está implicado en la percepción, pero también en la memoria, el concepto de esquema cognitivo, trasvasar, cómo en los almacenes de memoria existe ese flujo de información que va de un lado hacia otro. Después en el pensamiento podríamos hablar de unir, de ensamblar, de separar, de transponer, de elaborar, de sintetizar, bueno, representaciones unas con otras. Entonces puedo hacer procesos. Acuérdense del paradigma CR, cómputos sobre representaciones. Son todas operaciones que se aplicarían sobre el input o sobre las representaciones. ¿Y todo eso para qué? ¿O al servicio de qué? Y al servicio de que podamos atender, de que podamos percibir, de que podamos memorizar, de que podamos recordar, de que podamos hablar, de que podamos pensar, de que podamos imaginar, elucubrar, hipotetizar, tanto hablar como comprender lo que nos dicen, reflexionar, etcétera, etcétera. Entonces, para sintetizarlo, podemos decir que la psicología cognitiva nace como una rama de la psicología cuyo objeto es la mente cognitiva, se ocupa de todos los procesos, fenómenos, estructuras, mecanismos, funciones vinculadas con el universo de lo cognitivo, todo lo vinculado con el conocimiento, con atención, percepción, memoria, aprendizaje, etcétera, que se ocupa de las estructuras de los mecanismos o procesos y cómo a partir del input esa información que ingresa al sistema es procesada a través de diferentes mecanismos, de diferentes maneras, en diferentes estructuras, y en función de eso surgen las funciones. Entonces, las estructuras tienen que ver con el dónde ocurren las cosas, dónde ocurren los sucesos mentales. Los procesos tienen relación con el cómo son los procesos mentales, y las funciones tienen que ver con el resultado final, con el para qué, con el uso que vamos a dar. ¿Cómo hace la mente para atender, para percibir, para memorizar, para recordar, para hablar, para pensar? Bueno, una explicación de eso es invocar estructuras e invocar mecanismos que operan sobre esas estructuras. Bien, vamos a ir a otra definición. Estamos hablando de conceptualizaciones, aproximaciones a poner de manifiesto el significado de la psicología cognitiva. Bueno, ahora vamos a ir a la dimensión, vamos a poner acá 2, enfoque. Más que definirse por su objeto, se define por el enfoque que esta rama de la psicología tendría sobre su objeto. Entonces acá podemos de nuevo poner psicología cognitiva, Podemos de nuevo volver a decir que es una rama de la psicología. No, perdón, acá no podemos decir eso. Acá lo que debemos decir es que es un enfoque sobre la psicología cuyo objeto es ya no la mente cognitiva, sino la mente en general. ¿Qué quiere decir esto? Que es una rama de la psicología que estudia la mente, pero desde una perspectiva particular, con un enfoque particular. Pero no a la mente cognitiva, sino a la mente, vamos a ponerle, tanto a la mente cognitiva, como a la mente afectiva, emocional, vamos a poner afectiva, como a la mente
volitiva, conativa, intencional, desiderativa, etc. Entonces acá teníamos los viejos o clásicos fenómenos cognitivos o del pensar, afectivos o del sentir, intencionales, volitivos, desiderativos o del querer. Entonces se ocupa, acá entran todos los fenómenos, no hay restricción de acceso, pero todos son, digamos, estudiados bajo una determinada concepción. Entonces, sea en el aspecto que fuere, para esta dimensión, enfoque, la mente humana es entendida como, y entonces acá lo que vamos a escribir son algunas variaciones sobre el tema de cómo es entendida, de acuerdo a este enfoque, como un sistema de cómputos, o un sistema de procesamiento de información, o en alusión a la metáfora ordenador, como si fuera, metáfora del ordenador, un sistema de información, como si fuera un ordenador, que básicamente es un sistema de manipulación o de procesamiento de información. También podríamos entenderlas como un sistema representacional o de representaciones, representacional, sujeto a mecanismos computacionales. Y entonces acá tenemos la idea, que esto lo hemos hablado mucho, del paradigma CR. Podemos entender la mente como un sistema de cómputos u operaciones mentales que se aplican sobre representaciones, y de esa manera, entonces volvemos a lo anterior, porque todas estas aproximaciones obviamente están relacionadas, que nos permiten a la mente transformar el input a través de procesos que actúan sobre diferentes estructuras, etcétera, etcétera, y finalmente arribar al ejercicio de determinadas funciones. Otra manera de entender a la psicología cognitiva es entender un enfoque sobre la psicología que la entiende como, entonces acá vamos a recordar la metáfora del iceberg, y acá vamos a hablar de el inconsciente computacional versus la conciencia fenomenológica, la experiencia tal como es vivida por el sujeto, las vivencias, los estados de la mente consciente. Entonces, bajo este enfoque particular de la psicología, que estudia la mente desde una perspectiva el objeto de estudio de la psicología cognitiva en sentido estricto es el inconsciente computacional, porque es el conjunto de estructuras y mecanismos inconscientes o no conscientes que determinan tanto la mente fenomenológica, las vivencias, lo que sentimos que nos pasa, como la conducta. Entonces acá pasamos entonces de una conceptualización de la psicología cognitiva centrada en el objeto a una centrada en el enfoque, que corresponde a un periodo
a un segundo periodo de la psicología cognitiva en donde algunos fenómenos que habían quedado afuera del objeto de estudio, como las emociones, la motivación, etc., ahora fueron incorporados. Bueno, y por último, para ya cerrar el significado de lo que podemos decir para caracterizar esta primera pregunta, nos vamos a referir a lo que podríamos decir, vamos a llamarle 3, estructura explicativa. ¿Cuál es la estructura explicativa? ¿Cómo explica la psicología cognitiva? De la psicología cognitiva. Bueno, y acá entonces entramos en el plano epistemológico y metodológico. Entonces, desde esa perspectiva podemos recordar esa idea de que la psicología cognitiva pretende estudiar a la conducta, que serían las respuestas de un organismo luego de ser impactado por una serie de inputs. Esto sería la mente. Entonces la psicología cognitiva es un enfoque que pretende que la mente humana puede ser estudiada de modo objetivo o en tercera persona, desde el punto de vista del observador externo que mira, observa el input, observa el output y establece relaciones entre input y output, y para ser inteligible por qué ante determinados inputs surgen determinados outputs, conjetura, vamos a poner acá, conjetura, supone, hipotetiza, elucubra, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que supone, hipotetiza, elucubra? Bueno, ¿cuáles son, de nuevo, las estructuras, y cuáles son, vamos a escribirlo así, los mecanismos? Entonces, ¿cuál es la estructura explicativa de la psicología cognitiva? Bueno, la estructura explicativa supone que entre el input y el output, entre los estímulos y las respuestas, entre los determinantes de la conducta o los factores asociados a la conducta, a los que está expuesto el organismo, digamos, y la conducta propiamente dicha, que serían las respuestas, la mente es un sistema simbólico y mediador, media entre los inputs y los outputs. Vamos a poner acá output. Entonces acá tenemos los inputs, los outputs. Entonces acá tenemos los inputs o estímulos, los outputs o respuestas, y la conducta en realidad es una concatenación de respuestas. Entonces lo que plantea la psicología cognitiva es que este nivel que media primero es causalmente determinante de la conducta. ¿Qué quiere decir? Que determina, además del input, lo que va a ocurrir con el output o con la respuesta. Dicho de otra manera, si yo conjeturo, supongo, hipotetizo, elucubro que existen tales estructuras como la memoria a corto plazo, donde la información se guarda en forma permanente, pero hay rutas de acceso
y hay mecanismos de recuperación, y a veces esos mecanismos de recuperación pueden deteriorarse, porque tengo una teoría del olvido, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que me explica es por qué cuando el input es un determinado set de información, como una historia, fui a ver una película, el output es de una manera el día de hoy y es de otra manera dentro de un mes y de otra manera dentro de 3 meses. Y ahí estoy explicando a lo Bartlett, estoy invocando que hay estructuras o esquemas que a lo largo del tiempo están sujetos a una serie de procesos distorsivos como adiciones, sustracciones, racionalizaciones, etcétera, etcétera, que hacen que eso que en un momento fue un percepto, a lo largo del tiempo fue mutando y se transformó en un recuerdo esquemático, degradado, diferente al original, etcétera. Bueno, entonces tenemos la idea de que explicamos en tercera persona, que conjeturamos cómo es la estructura interna y a eso le llamamos construcciones hipotéticas o constructos hipotéticos. Hipotéticos porque no sabemos si existen realmente, suponemos que existen. Deberíamos suponer que existen en algún sentido, porque si no, no sería inteligible lo que ocurre entre el input y el output. Entonces estamos explicando desde afuera, en tercera persona. No renunciamos a la objetividad, pretensión de objetividad, ciencia objetiva de la mente, que se basa en lo observable, sea en forma directa o a través de experimentos, hipotetiza construcciones que hacen inteligibles que entre el input y el output pase lo que se observa que pasa. Dentro de la estructura explicativa también conviene hacer una alusión a el nivel explicativo, el nivel en que la psicología cognitiva explica las cosas. Entonces acá tenemos, vamos a diferenciarlo, vamos a recuadrarlo, tenemos la idea del dualismo funcionalista. Dualismo funcionalista. Bien, entonces tenemos la idea de que la mente guarda en relación al cerebro la misma relación que los programas o el software de una computadora guardan con la parte física o hardware. Entonces, lo que se postula es que la mente, acá vamos a poner 3 palabras, no las voy a escribir porque no tengo lugar, pero las voy a invocar. La mente necesita, esto va así, vamos a explicarlo mejor, vamos a escribir, va para acá y también va para abajo. Entonces, la mente necesita del cerebro como soporte de la misma manera que el software necesita el hardware como soporte. La mente, en un sentido causalista final, desde causalista en última instancia, está causada, la mente está causada por el cerebro, de la misma manera que el software está causado por el hardware. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ocurre en la mente, en última instancia, está ocurriendo en el cerebro, y que si desenchufamos el hardware, el software cuando corre, en última instancia actúa sobre el hardware. Si desenchufamos el hardware, no hay software que valga. Y si hay muerte cerebral, no hay mente que valga. Bueno, entonces están causadas por, pero se diferencian de, o no se confunden, se diferencia de.
O sea, la mente, más allá de que está, de que necesite y que esté causada por el hardware, se diferencia del hardware porque en este nivel, que sería el nivel emergente arriba, la legalidad, la moneda de cambio, la unidad funcional son los símbolos o las representaciones. Entonces, en el nivel emergente, de lo que se trata es del nivel simbólico de las representaciones y de sus relaciones, cómo se operan sobre las representaciones, cómo se vinculan unas con otras, etc. En cambio, en el nivel subyacente, que es material o neural, la unidad anatómica y fisiológica del cerebro, la neurona, y es la unidad funcional. Entonces, ahí no son las vicisitudes de las representaciones, sino que se trata de las vicisitudes de los intercambios sinápticos y cómo se transmite el estímulo nervioso a través de un circuito entre una neurona y otra, etcétera, a través de mediadores químicos o lo que fuere. Entonces, en el nivel subyacente de la neurociencia, de la misma manera que en el nivel subyacente de la computación, que es la ingeniería del hardware, hay leyes propias que determinan, en un sentido, determinan lo que ocurre en el otro nivel, pero no permiten explicarlo a nivel de detalle. ¿Por qué? Porque la explicación hay que encontrarla en el nivel donde ocurren las cosas. Esta sería entonces un tercer núcleo de información que se vincula con lo que abarcaría una respuesta a esta pregunta número 1. Ahora, me podrían preguntar, bueno, ¿pero tiene que estar todo esto? No, no es que tiene que estar todo eso. Ese es el background con el cual ustedes tienen que armar una definición de lo que para ustedes, en base a comprender ese cúmulo de información, es la psicología cognitiva. Entonces, bueno, tomen lo que les parezca que es útil tomar, no es necesario tomarlo todo. Bien, y después hay un cuarto tema, que son, más que tema, hay un cuarto aspecto, que son los temas y problemas que aborda la psicología cognitiva. Bueno, y acá yo los remito al texto, porque el texto está bastante detallado. Acá pongo el texto, yo imprimí esa parte del texto y simplemente voy a leer algunos para dar una idea. Por ejemplo, es decir, ¿qué se plantea la ciencia de la psicología cognitiva? Bueno, se plantea preguntas, interrogantes sobre la mente, sobre el proceso de atención y percepción, sobre el proceso de memoria, sobre el proceso del pensamiento, sobre el proceso del lenguaje, y sobre la mente que se plantea. Bueno, ¿qué es la mente? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo funciona? Bueno, algo dijimos. Pero bueno, después es resolver a nivel de detalle cómo está organizada la arquitectura de la mente, cuáles son las estructuras, subestructuras, y cuáles son los mecanismos, y cómo es eso operando. ¿Qué arquitecturas mentales hacen posible y explican mejor las diversas capacidades humanas? Vieron algo en psicolingüística de si la mente tiene módulos o no tiene módulos, si la memoria es una sola o son múltiples almacenes, etc. ¿Es la mente un sistema de información unitario y de propósito general o un conjunto de módulos? ¿La mente procesa información secuencial o serial o también de modo simultáneo y paralelo? Bueno, pregunta, bueno, pero en realidad, ¿esto ocurre en un determinado nivel o hay 10 niveles al mismo tiempo operando? Y entonces, mientras estamos procesando la información visual, en otro nivel de la mente está procesando la información acústica y en otro nivel la información proprioceptiva, y entonces está el problema de cómo se integran, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a extender sobre esto porque simplemente es hacer preguntas. Si ustedes leen en detalle esas preguntas, no es que tienen que acordárselas ni saberlas todas, ni mucho menos, sino captar el espíritu
de las preguntas que se plantean, en otros términos. Dime qué te preguntas y te diré qué es lo que estás investigando o por dónde querés ir a investigar. Entonces las preguntas que se plantea la psicología cognitiva revelan a dónde quiere llegar, cuál es el punto, dónde está puesto el tema. Algo que me olvidé que es de cierta importancia, es que no lo dije, pero lo puedo agregar, es que a la psicología le interesa mucho pasión por el mecanismo. Bueno, esto lo podríamos, digamos, marcar en el primer diagrama. Cómo son las estructuras, cómo se relacionan unas estructuras con otras y pasión por los mecanismos. Pasión por los mecanismos, cómo es el proceso, cómo hace la mente cómo hace la mente mientras, lo que vimos en memoria inmanente consciente, cómo hace la mente para que digamos, el sujeto de la experiencia tenga la sensación de mismidad, de que es el mismo a lo largo del tiempo. Cómo hace la mente para que el sujeto, a pesar de que está resolviendo una ecuación compleja, no se olvida en su trasfondo dónde está, memoria inmanente consciente. Bueno, cómo hace la mente para, dada una idea que existe en forma de un lenguaje interior abreviado, se transforma en palabras. Y cómo las palabras impactan sobre la mente para, de alguna manera, modificar, solidificar, permitir elaborar, iluminar, o como les guste más, los pensamientos. Bueno, entonces, la pregunta por el mecanismo es una pregunta importante. Y después, otro tema importante de la psicología cognitiva es, si yo estoy centrado en el inconsciente computacional, estoy centrado en los automatismos de la mente, en los procesos automáticos, es decir, las cosas que la mente hace más allá de lo que yo me proponga que hagan. Hay cosas que la mente simplemente las hace más allá de mi voluntad, de mi deliberación, de mi deseo, de mi intención. Pero acá tenemos los procesos deliberados. Los procesos deliberados son propios de la mente fenomenológica e intencional. Me olvidé decirles algo también en relación al tema del enfoque, y ya concluyo con esto. Tenemos acá, podríamos decir, como 3 niveles. Un nivel es el de la mente, es el que dice más grande. Otro nivel es el de la conducta y otro nivel es el del cerebro. Entonces, la psicología cognitiva, como muchas ramas de la psicología, admiten la interacción causal de la mente con el cerebro y de la mente con la conducta. Solo que piensan que el punto que interesa especialmente estudiar, comprender, explicar y describir es el de la mente. Esto con independencia de cómo la mente se vincula con el mundo a través de la conducta, sea percibiendo, sea actuando, y cómo se comunica con el cerebro, sea respondiendo a los determinantes neurales o, de acuerdo a lo que hace la mente consciente, eventualmente incidiendo, aun cuando uno no opere en forma directa, pero todo lo que hacemos en nuestra vida impacta en nuestras estructuras cerebrales. Y por supuesto acá siempre falta un elemento que no está en los textos, pero no hay que olvidarse, que es el tema del cuerpo. Es un tema menor, bueno, que forma parte del mundo, pero bueno, ya demasiado. Esto entonces sería el esquema para que ustedes armen esa respuesta. Terminamos acá, pasamos a otra pregunta.